Luis Herrera Romero es abogado, ha sido jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene, digamos, experiencia en la cuestión pública, que es justamente lo que interesa, debido al comentario que ya sería ocioso reiterarlo. ¿Cómo está usted, Luis? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señora Valverde? El manejo de la cuestión pública retrasa o retrasará todos los anhelos que ofreció como candidato el que ya parece ser el próximo alcalde de Lima. Bueno, definitivamente la gestión pública tiene sus tiempos normalmente tienen que ser tiempos cortos y rápidos. Cualquier autoridad que llegue, lo primero que tiene que hacer es un corte rápido e inmediato de cómo recibe la gestión. Para eso lo que va a generarse es una serie de comisiones de transferencia, ¿no? Seguramente a partir de mediados del mes de noviembre, para que el 1 de enero el nuevo alcalde, y no solamente el alcalde provincial, sino los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales a lo largo y ancho del país, pueda presentarle, que es lo ideal, a sus vecinos cuál es el estado de la organización que están recibiendo, ¿no? Muchos seguramente con deuda, algunos con procesos de contratación detenidos, tienen que explicar, porque si no lo explica, lo que va a pasar es que van a cargar, obviamente, las cargas, los retrasos y los problemas de las gestiones anteriores. ¿Cuáles son las ventajas que va a tener el alcalde en la administración pública? ¿Conoce usted? Mire, todo funcionario que ingresa a cualquier entidad pública, si queremos llamar de algo como ventaja, es justamente la posibilidad que tiene de, al momento de iniciar la gestión, poder tomar decisiones rápidas y concretas y efectivas. Primero, por ejemplo, la implementación de los equipos de trabajo. Uno de los grandes problemas que tiene la organización pública normalmente es que las autoridades políticas llegan sin equipos de trabajo técnicos. Entonces, normalmente asumen el gobierno y asumen también los equipos de trabajo de las gestiones anteriores, y es algo bastante común, normalmente no están dentro de lo que es la orientación política de la gestión que tiene la nueva autoridad, no necesariamente apoyan los proyectos que la nueva autoridad quiere llevar a cabo. Entonces hay cierta letanía dentro de la administración pública entre lo que es esa simbiosis, la nueva autoridad política y los anteriores equipos de trabajo. Entonces, una nueva autoridad tiene que tener capacidad de poder llegar con su equipo técnico para poder tomar rápidamente las decisiones sobre las cuales preparó su oferta de campaña, que una vez obtenido el triunfo electoral deja de ser oferta de campaña y se convierte en política de gobierno. Claro. Me estoy centrando en Lima, ¿no? Digamos, va a ser más fácil, entre comillas, debido a que conocemos más la realidad, pero también debería abordar en algún momento Arequipa, y, por ejemplo, La Libertad, sin desmedro, por supuesto, de Tacna o Moquegua o de Tumbes o de Piura. Pero todavía las cosas como parece América del Sur, nos seguimos centrando en la ciudad capital, ¿no? Porque es un reflejo, no necesariamente, no necesariamente. Lo que no necesariamente. Por ejemplo, sí. No, digo, lo que le iba a decir es que normalmente nos centramos en la capital, y en el caso del Perú, porque la capital de la República representa aproximadamente el 30% del potencial económico del país. Claro. Claro. Lo que no sucede, traería a colación, por ejemplo, acá en Brasil, ¿no? Lo que no sucede necesariamente. Sao Paulo es el que tiene, digamos, el estado que tiene mayor, es el que pesa económicamente, ¿no? Es el polo de desarrollo, que dicen que pesó más bien por el tema del café, pero, en sus inicios, pero la parte sur es, entre comillas, la más desarrollada. Pero en fin, era una digresión que me pareció oportuna, no siempre es la capital.
En este caso, es posible, ¿lo ve viable usted, Luis, eh, por la experiencia y por lo que me acaba de decir? Porque ya dije, hasta para mover algún objeto uno tiene que pasar los memorandos. Es bien engorroso. O sea, la gente cree que ya mañana yo pongo un capital, un dinero, hasta para hacer una contribución de dinero, habrá que ver si está permitido o no, y habrá que revisar de dónde sale, de dónde viene, en fin, es todo y no es que yo lo pongo para tal cosa, no, es que todo tiene, digamos eso, un caminito. Siendo así, Lo que pasa, sí, 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 dígame no, usted. disculpe. No, lo Lo que que iba yo a decir iba es a que completar es la pregunta, ay, perdón, disculpe, adelante. no, lo que pasa es que lo que usted indica ese reflejo, o sea, ese reflejo real de la diferencia de tener partidos organizados, ¿no? Con planes de gobierno, con militancia política y técnica, que llegue al poder, sea un gobierno local, a una municipalidad provincial o a una región, para implementar rápidamente su plan de gobierno. Porque en gestión pública, en el caso que comenzamos ahora, tienes 4 años de gobierno. Si en el primer año de gobierno no se implementan las acciones de política que el nuevo gobierno quiere implementar, ya muy difícil lo va a poder realizar hacia adelante. Porque Perdón, ya, ¿qué significa eso? En el primer año no implementa acciones de gobierno. ¿Podría desarrollar esa idea, por favor? claro que sí, porque, a ver, obra pública, ¿no? Todos sabemos que la obra pública en las ciudades son proyectos de mediano y largo plazo. Entonces, si nosotros, los proyectos de mediano y largo plazo son proyectos que tienen ciclos de vida no menores de 5 años. Entonces, ¿no? Como hacer, por ejemplo, una gran carretera, ¿no? Entonces, si esos proyectos de mediano y largo plazo no se comienzan a hacer hoy, el expediente técnico dentro del primer año para poder tener los financiamientos a través de los cuales se comiencen a implementar, ¿no? Esa va a ser una obra que recién se va a comenzar a activar a mediados del ciclo de gobierno. Entonces, ya cuando, en un horizonte de 4 años, no olvidemos, el último año ya es un año de salida, ¿no? Donde ya hay poca capacidad de poder implementar cosas. Entonces, los ciclos de gobierno, al ser cortos, obligan que en el primer año el gobierno que llega, como digo, en el ámbito local, provincial o regional, implemente las cosas que ha ofrecido. Y por eso es que ahí justamente viene la fortaleza del partido que llega. Cuando llegan organizaciones populistas, cuando llegan discursos populistas, pero que no tienen respaldo técnico detrás, entonces ahí se generan los problemas porque llegan, primero, se pasa todo el primer año conociendo dónde están, ¿no? Tratando de organizar proyectos a partir del segundo año, pero ya se te va el ciclo de gobierno. Por eso es que normalmente nosotros sentimos, por lo general, que los gobiernos no avanzan. Y no avanzan justamente por eso, porque al carecer de un plan específico y de equipos concretos para implementar esos planes, entonces demoran mucho en el ciclo de la gestión y no lo hacen en el tiempo que debe realizar, lo que, como digo, es normalmente el primer año de la gestión. Correcto. Por ejemplo, si quiere el tema de transporte, que es un tema que mañana he invitado para que una persona pueda decirme qué es exactamente lo que va a poder hacer, porque ya se ha dicho que las personas consumen mucho tiempo para movilizarse de una ciudad a otra. Y conforme, digamos, ya la pandemia no va a estar por toda la vida, no vamos a esperar a que termine la pandemia para saber que necesitamos infraestructura vial y después de ello, naturalmente, necesitamos un buen transporte urbano. Ese solo tema va a demorar como mínimo, ¿cuántos años? Lo que pasa es que ahí tenemos, o sea, tenemos, de acuerdo a lo que el señor López Aliaga dijo en su discurso, ¿no? Y ya ahora se transforma en plan de gobierno. Él habló de dos temas. Un tema es el tema de las relaciones y las funciones entre la Municipalidad de Lima y la ATU, ¿no? Y el otro tema es el tema de la realización de los proyectos de infraestructura propiamente dichos. Entonces, en este primer tema, que es el tema de las relaciones con la ATU, si tiene un equipo eficiente, él, el 1 de enero, tendría ya que tener listo
la propuesta de proyecto de ley a presentarse en el Congreso para poder, de acuerdo a lo que él ha señalado, que va a pedir la fusión, la absorción de la ATU hacia la Municipalidad de Lima, para que la Municipalidad de Lima pueda ejercer directamente todo eso. Entonces, si el día 1 él no tiene el proyecto listo, ya está perdiendo el paso. En lo que son proyectos de infraestructura, todo proyecto de infraestructura nace, ¿no? Nace fundamentalmente primero en tener el perfil técnico, y una vez que se tiene el perfil técnico, tener listo el expediente de obra. Y eso normalmente en un ciclo de elaboración de obra pública, y sobre todo si es mega obra pública, te puede llevar pues entre 6 meses y un año. Entonces se entiende que los equipos de trabajo del que ingresa ya en estos momentos ya tendría que estar comenzando a trabajar los expedientes técnicos para cuando una vez que llega y se siente ya en el puesto, tengan trabajos avanzados. Y luego, como digo, el tiempo pasa y le gana la gestión. Entonces estamos hablando que para obra pública, para comenzar y tener aprobados los expedientes, estamos hablando en un horizonte entre de 6, 8 y hasta un año. De ahí calcule usted el tiempo que demora hacer la contratación de la obra pública, que normalmente, y si es de envergadura, van a ser contratos internacionales, ¿no? Entonces ahí podemos estar hablando de medio año más, ¿no? Uh-huh. Correcto. Sí. Muy bien. Le agradezco, Luis, haber dado esta apreciación, porque creo que además también no se trata de pedir. Hay que entender cuál es el mecanismo, y lo acaba de decir. Si en el primer año no cita las bases y ya no va el día 1 de enero o el día 2 en la práctica con un, digamos, folder bajo el brazo al Congreso de la República, él mismo, tanto que le gusta a él, digamos, de una manera práctica, él va, ¿no?, como si fuera su empresa. Bueno, sí sirve en la medida del entusiasmo, la iniciativa, no sentarse en el escritorio necesariamente, más que lo que se requiera. ¿Por qué? Porque Lima ya está con muchos problemas, está muy atrasada, largo. Ya pasamos vergüenza y me estoy quedando solamente en el tema del transporte urbano. Es una vergüenza que no tengamos un metro. Somos 10 millones de peruanos, de limeños, o 10 millones de personas de peruanos que viven en Lima, y es increíble, ¿no? O sea, no hay forma. Y además se sirve en un lado y no se sirve el otro, en fin. Bueno, ya tendremos para comentar. Entre tanto, Sí, Luis Herrera, sí. le agradezco su... Sí. No, solamente debe decir que lamentablemente Lima y gran parte de las ciudades del país han sido muy mal planificadas en su crecimiento en las últimas décadas, ¿no? Por eso nos cuesta tanto ahora reandar ese camino. Así es. Magnífico. Muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a usted. Un gran saludo. Hasta luego.